no es una metáfora. Me estaba atragantando con un trozo de carne durante una comida familiar. Me puse roja, luego morada. Me levanté tambaleándome, sin poder respirar. Y fue Álvaro quien me dio la maniobra de Heimlich hasta que escupí todo al suelo entre lágrimas, mocos y un aplauso incómodo de nuestros familiares. Esa noche, después de que todos se fueron, me miré en el espejo del baño mientras me quitaba el maquillaje. Me dije, te acaba de salvar el hombre al que ya no amas. Fue como un golpe seco en la cara. Y lo peor es que, en vez de agradecer, sentí rabia. Álvaro seguía siendo ese buen tipo que lo hacía todo bien. Correcto. Tranquilo. Aburrido. Yo era la que había cambiado. O tal vez solo me estaba quitando la máscara después de tantos años. Esa misma semana, dije sí a una invitación que llevaba meses esquivando. Una comida casual con Julián, el hermano menor de mi compañera de trabajo. Nos habíamos cruzado varias veces. Me miraba como si supiera algo de mí que yo misma ignoraba. Esa clase de mirada que te incomoda y te calienta. La comida no fue inocente. El vino, menos. A las 2 horas, estábamos riéndonos de cosas sin gracia, con la cara más cerca de lo razonable, con las manos que buscaban excusas para tocarse. Volví a casa con la ropa oliendo a perfume barato y una culpa que aún no sabía cómo llamar. No pasó nada físico. Aún. Pero dentro de mí, algo se rompió. Algo que no se arreglaría. Lo que no sabía era que Álvaro también había empezado a sospechar. Y su forma de actuar no fue la que yo esperaba. Álvaro no es el tipo de hombre que te sigue, ni el que revisa tu bolso, ni el que pregunta cosas 2 veces. Pero es muy observador. Y tiene una memoria absurda para los detalles, lo que siempre me pareció entrañable cuando se trataba de recordar mis alergias o mis platos favoritos. Pero esa misma cualidad se convirtió en un maldito radar cuando mi comportamiento empezó a cambiar. No me di cuenta al principio, pero más tarde supe que empezó a notar cosas la misma noche del atragantamiento. No por el incidente en sí, sino por mi silencio después. Normalmente me habría echado encima de él, agradecida, llorando como una idiota, dándole las gracias 1000 veces. Pero ese día, apenas lo miré. Me metí al baño, cerré con pestillo y estuve allí 20 minutos. Cuando salí, ya estaba todo recogido y él viendo una serie en el sofá, como si no acabara de salvarme la vida. Me dijo, ¿estás bien? Y yo respondí sí sin mirarlo, mientras me servía agua que no bebí. Me senté a su lado, en silencio, y ambos supimos que algo se había movido entre nosotros, aunque ninguno lo dijo. Pasaron 3 días hasta que vi a Julián otra vez. Él me escribió el típico mensaje de cómo va la vida de casada, con un emoji estúpido y yo tardé 6 horas en responderle. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía demasiado rápido, eso ya sería una especie de confesión. Cuando finalmente quedamos, fue para tomar un café en un sitio discreto cerca del puerto. Nada de cenas ni de tragos caros. Fue algo simple, lo suficientemente neutro como para no levantar sospechas si alguien nos veía. Pero la manera en que me habló, la forma en que me miraba, no era neutral. Tampoco lo era mi risa, que no era la misma risa de siempre. Fue ese tipo de risa que suena a novedad, a nervios, a deseo contenido. Volví a casa algo tarde, con el corazón acelerado, y Álvaro ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Me metí a la ducha con la excusa de que había hecho calor, aunque no era cierto. Me lavé como si me estuviera quitando pruebas. No hubo sexo con Julián, pero la culpa era tan nítida que parecía que sí. Un sábado, 2 semanas después, todo empezó a tambalearse. Habíamos quedado para ir a casa de unos amigos de Álvaro, una pareja que me caía mal desde siempre. Pero fui, como siempre hacía,
sonriendo y fingiendo interés en sus historias de reformas de baño y recetas de arroz. Durante la cena, Álvaro me miraba con una calma artificial, esa calma que precede a una tormenta. En el coche, de vuelta a casa, puso la radio, algo que casi nunca hace. No dijo una palabra en todo el trayecto. Yo tampoco. Al llegar, me bajé primero y fui directa al baño. Cuando salí, él estaba en la cocina, sentado en la mesa, con una cerveza abierta delante. Me dijo mi nombre sin levantar la voz, Clara. Solo eso. Me detuve en seco, sin saber si responder o seguir caminando hacia el dormitorio. ¿Quién es?, me preguntó. No supe qué decir. Ni siquiera sabía si se refería a Julián o simplemente estaba lanzando un anzuelo para ver si yo mordía. No contesté. Me acerqué a la nevera, abrí la puerta aunque no necesitaba nada, y la cerré. Entonces lo miré. ¿De qué estás hablando?, pregunté, como una idiota. Álvaro no gritó. No se levantó. Solo apoyó los codos en la mesa y repitió, ¿quién es? Lo dijo con un tono que no había escuchado nunca. No era rabia, era decepción cruda. Cansancio puro. Estás espiándome, solté, buscando el ataque fácil. Me respondió sin moverse, sin pestañear. No necesito espiarte. Llegas con otra cara. Hablas distinto. Te arreglas cuando no hay razón. Y ahora comes sola en sitios donde antes me esperabas. Sentí un vacío estúpido en el pecho, como si de pronto se me hubiese acabado el oxígeno. No ha pasado nada, dije, al borde del llanto. Era cierto y no lo era. No había habido sexo, pero había ocurrido todo lo demás. Álvaro se levantó despacio, llevó la cerveza al fregadero, la vació y dejó la botella con un golpe seco. Se giró y me miró. Lo único que te voy a pedir es que no me mientas en mi propia casa. Esa frase se me clavó como una cuchilla. No supe qué decir. Me limité a asentir, pero no abrí la boca. Él se fue a dormir al sofá esa noche, sin dar portazos ni hacer un drama. Yo me quedé sentada en la cama hasta las 3 de la mañana sin saber si tenía que contarle todo o seguir fingiendo que aún había algo que salvar. Me di cuenta, en ese momento, que Álvaro no estaba celoso. No sentía furia. Estaba roto. Y eso dolía más que cualquier insulto. Lo que aún no sabía era que esa noche, mientras yo dudaba en el dormitorio, Álvaro ya había empezado su propio plan. No era de venganza, al menos no en ese momento. Era de verificación. Él no buscaba arruinarme. Quería la verdad, pero no de mi boca. La quería con pruebas. Y eso, lo descubriría muy pronto. Todo empezó a ir más rápido de lo que imaginé. Álvaro no cambió radicalmente su actitud, no me gritó, no me echó de casa, pero eso no significaba calma. Era el tipo de silencio que pesa, que incomoda, que arrastra tensión cada vez que respirábamos en la misma habitación. Durante 2 días seguimos funcionando como si todo estuviera bien. Se levantaba, se duchaba, preparaba café, dejaba el tazón en la mesa, y salía sin decir una palabra. Yo intentaba actuar normal, fingía que no pasaba nada, que era solo una discusión tonta, que se le pasaría. Me convencía a mí misma de que no tenía pruebas reales y de que, mientras no dijera nada más, yo podía ganar tiempo para arreglar las cosas. Pero Álvaro no buscaba reconciliación. Estaba esperando algo. El martes, cuando regresé del trabajo, lo encontré en el comedor, con el portátil abierto, revisando unos papeles. Me saludó con un gesto de cabeza, sin levantar la vista. Fui a la cocina, abrí una cerveza, y me quedé apoyada en la encimera sin saber si acercarme o dejarlo solo. Entonces me dijo, mañana por la tarde no vengas directo a casa. Me sorprendió. ¿Por qué?, pregunté,
sin saber si me hablaba como marido, como compañero o como enemigo. Tengo algo que hacer, y no quiero que estés, respondió sin rodeos. Le pregunté qué cosa, con un tono más seco del que pretendía. Cerró el portátil y me miró, serio. Vas a tener tu oportunidad de explicarte, Clara. Pero no será hoy. Esa noche dormimos en la misma cama, pero parecíamos dos desconocidos. No me tocó, no me dijo buenas noches, no se movió. Parecía una estatua, como si esperara que yo hiciera algo. No lo hice. Al día siguiente, cumplí con lo que pidió. Salí después del trabajo y me quedé dando vueltas por el centro, caminando sin rumbo, mirando escaparates sin prestar atención, con el estómago revuelto. Sentía que algo venía, pero no sabía qué. A las 8 recibí un mensaje de Álvaro: ya puedes volver. No había emoticonos, ni tono, ni nada. Solo esa frase. Volví a casa como si entrara en territorio enemigo. Al abrir la puerta, lo encontré sentado en el sofá, con una carpeta sobre la mesa. No dijo nada. Solo señaló la carpeta. Me acerqué, la tomé y la abrí. Dentro había fotografías. Eran de mí y de Julián. Caminando por la playa. Tomando café. Una donde me besaba en la mejilla. Otra en la que nos abrazábamos junto al coche. Eran recientes. Algunas incluso de días anteriores. Me quedé mirando las fotos sin decir nada, sintiendo cómo me ardía el cuello, cómo me temblaban las piernas. No pensé que llegarías a tanto, dijo sin levantar la voz. Podía entender que estuvieras aburrida, que tuvieras dudas, que nuestra rutina te agobiara, pero esto es otra cosa, Clara. Esto es una decisión. Tú elegiste esto. No supe qué decir. Cerré la carpeta, la puse sobre la mesa y me senté frente a él. No pasó nada más, dije, aunque no sabía si servía de algo. Álvaro rió, por primera vez en días. Una risa sin alegría, seca. No hace falta que me digas que no te acostaste con él. No me interesa. Lo que me duele no es el cuerpo. Es que me mentiste, que volviste a esta casa como si nada, que me mirabas a la cara mientras planeabas otras cosas. Intenté hablar, pero él levantó la mano. Quiero entender qué pasó. Solo eso. No quiero excusas. Quiero la verdad. Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en negarlo todo, en decir que eran solo abrazos de amigos, que la cámara podía engañar, que no significaba nada. Pero ya no tenía sentido. Me sentía vacía, solté, y enseguida supe que sonaba patético. Últimamente no hablábamos, no hacíamos nada juntos, no me mirabas, no me tocabas. Álvaro asintió, sin sorprenderse. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No respondí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué tenías que irte con otro para darte cuenta de que estabas mal? Porque tenía miedo, dije. Miedo de hablarlo y darme cuenta de que ya no me querías. Miedo de que, si te lo decía, solo confirmaría que nuestro matrimonio estaba muerto. Álvaro me miró en silencio. Se levantó y caminó hacia la ventana. No está muerto, Clara. Pero ahora está contaminado. Y no sé si quiero salvarlo. Me acerqué a él, despacio. No sé qué me pasó, Álvaro. Fue como si de pronto necesitara saber que todavía podía gustar, que alguien podía mirarme y querer estar conmigo. Él giró la cabeza, con una expresión que no supe leer. ¿Y yo qué era? ¿Un mueble más? ¿Un vecino con anillo? Me dolió escucharlo así. Intenté tocarle el brazo, pero se apartó. No quiero que me toques ahora. Nos quedamos en silencio un rato largo. Luego volvió al sofá, tomó la carpeta y me la entregó. Llévate esto.
no lo quiero en casa. Y mañana, quiero que hablemos de qué vamos a hacer con todo esto. Pero quiero que sepas algo desde ya, no voy a quedarme como un idiota esperando a ver si se te pasa la tontería. Esto ya está pasando. Yo voy a tomar decisiones, con o sin tu opinión. Me limité a asentir. Sabía que esa noche había perdido mucho más que la confianza de Álvaro. Había perdido el derecho a que él me creyera de nuevo. Álvaro no mencionó nada durante los días siguientes. No volvió a mostrar enojo, ni me lanzó reproches, ni siquiera me pidió explicaciones adicionales. Pero su silencio ya no era el mismo. Era un silencio de estrategia. Hacía cosas que antes no hacía. Empezó a salir más tarde del trabajo, llegaba con ropa cambiada, con el pelo húmedo como si se hubiera duchado en otro lugar, y no respondía si preguntaba dónde había estado. Un viernes llegó a casa a medianoche. Yo ya estaba en la cama, sin dormir, fingiendo estar dormida. Lo escuché abrir la puerta con calma, dejar las llaves en la encimera, tomar un vaso de agua y caminar hasta el baño. Tardó 10 minutos dentro, luego entró al dormitorio, se quitó los zapatos en silencio y se metió en la cama sin tocarme. Al día siguiente, actuó con una normalidad que daba miedo. Desayunó, lavó los platos y salió sin decir a dónde iba. Esa misma tarde, recibí un correo desde una cuenta desconocida. Era un mensaje simple, sin firma. Solo tenía un archivo adjunto con un video. Lo abrí sin pensar demasiado, y lo que vi me dejó en shock. Álvaro, en un bar, sentado con una mujer que no conocía, besándola. No era un beso rápido ni una provocación. Era un beso largo, cómodo, como el que se da a alguien que ya conoce tu ritmo. Cerré el portátil de golpe. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una especie de vértigo. No sabía si llorar o gritar, pero tampoco podía quejarme. Había cruzado una línea antes que él. No podía reclamar nada. Más tarde esa noche, esperé a que llegara. Cuando entró, no me aguanté. Tú también, le solté. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera que había visto el video. ¿Tú qué crees?, respondió. Me acerqué, con el estómago revuelto. ¿Lo hiciste para vengarte de mí? ¿Eso fue lo que querías? Se encogió de hombros. No tengo que darte explicaciones, Clara. Lo que viste, lo viste. Y no me arrepiento. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién te mandó el video?, pregunté, más por desesperación que por curiosidad. Una amiga, dijo sin dar más detalles. ¿Y qué, ahora vas a pasearte con ella mientras yo estoy aquí? Él se rió, pero no era una risa alegre. No seas hipócrita. Tú ya lo hiciste. Y ni siquiera tuviste el valor de decírmelo. Tuviste que esperar a que te pillara. Le grité que eso no justificaba lo suyo, que 2 errores no hacen un acierto. Me miró con una calma tan fría que me dolió más que sus palabras. Yo no busqué nada, Clara. Solo me harté de esperar algo que no iba a volver. Me equivoqué pensando que podía perdonarte. No puedo. Me senté en la mesa, con la cabeza entre las manos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos separamos? Álvaro no respondió de inmediato. Caminó por la sala, se sirvió un vaso de whisky y volvió. Eso depende de ti. Yo ya tomé mi decisión. A partir de lunes, me mudo. Ya alquilé un piso cerca del trabajo. Estaré allí la mitad de la semana. Aquí vendré por Nicolás y para las cosas necesarias, pero tú y yo estamos acabados. Solo falta ponerle nombre. Me quedé en silencio, mirando el suelo, sin poder creer lo rápido que todo se había desmoronado. Álvaro dejó el vaso en la mesa y dijo algo más. Y no te molestes en seguir viéndote con Julián. Ya le mandé el video de nosotros dos a su hermana.
También tengo copia de tus mensajes con él. No quiero destruirte, Clara, pero tampoco voy a quedarme como un idiota mientras tú sigues tu vida como si nada. Le pedí que no involucrara a más gente, que no lo hiciera peor de lo que ya era. Me miró con los ojos fríos. Tarde. Ya lo hice. Si no querías consecuencias, habrías pensado antes. Durante los días siguientes, cumplió con todo lo que dijo. Se fue con 2 maletas el lunes por la mañana. Dejó la dirección del nuevo piso anotada en la cocina. A Nicolás le dijo que tenía un nuevo proyecto que requería más tiempo en la ciudad, y que estaríamos organizando los horarios para que nada cambiara para él. Yo sabía que no era solo por logística. Era su forma de proteger a nuestro hijo mientras me quitaba de en medio. Empecé a notar que la gente me miraba distinto. Una compañera me preguntó si estaba bien, con ese tono que usan cuando ya saben algo pero quieren darte la oportunidad de confirmarlo. Empecé a sentir la humillación filtrarse por los rincones. Julián dejó de escribirme. Su número desapareció de mi lista de contactos. Supuse que su hermana le había mostrado las fotos, o el video, o todo. Nunca más supe de él. Álvaro no me insultó, no me gritó, no me destrozó públicamente, pero hizo algo peor, me quitó el respeto. Me expuso con precisión quirúrgica, sin rabia pero con intención. Me sacó del centro de su vida y me dejó a un costado, donde ni el perdón servía. Cada cosa que hizo fue medida, pensada, ejecutada con un nivel de frialdad que no conocía en él. Me di cuenta tarde de que no había perdido solo a mi marido. Había perdido a alguien que me conocía tan bien, que supo exactamente cómo destruirme sin levantar la voz. Pasaron 5 días desde que Álvaro se fue de casa. Nicolás seguía su rutina sin hacer demasiadas preguntas, y yo me esforzaba por parecer estable frente a él, pero en cuanto cerraba la puerta de su habitación por las noches, mi cuerpo se convertía en una masa inerte sin dirección. No comía, no dormía, y cada cosa en la casa me parecía una condena silenciosa. Los vasos que él usaba, el espacio vacío en el armario, el silencio de la cafetera que ya no preparaba 2 tazas. Pensé en llamarlo varias veces, pero no lo hice. Sabía que no estaba lista para tener esa conversación, la definitiva, la que pondría el punto final a nuestra historia o lo cambiaría todo para siempre. Fue él quien finalmente me escribió. Pasaré el sábado a las 7. Nicolás estará con mis padres. Tenemos que hablar. A las 7 en punto escuché su coche aparcar. Me había duchado 2 veces ese día, había cambiado las sábanas, fregado el suelo, pero no era por él, era porque no sabía qué otra cosa hacer. Cuando entró, traía en la mano una carpeta. Se sentó en el comedor, igual que aquella vez con las fotos. Yo me quedé de pie unos segundos antes de sentarme frente a él. Nos miramos, sin hablar, y después de un largo silencio, fue él quien rompió el hielo. No vine a discutir, Clara. No estoy aquí para escuchar excusas ni para hablar del pasado. Solo quiero saber si esto va a terminar con dignidad o con resentimiento. Asentí, sin saber muy bien qué decir. Estaba tan nerviosa que sentía las manos entumecidas. No tengo nada que ocultar ya, dije. Y tampoco quiero seguir estirando algo que está roto. Él sacó unos papeles de la carpeta y los puso sobre la mesa. Hablé con un abogado. No quiero hacer de esto un drama. Ya sabes cómo funcionan las cosas. División de bienes, custodia compartida. Quiero que Nicolás tenga una vida estable, no una guerra entre sus padres. Tomé los papeles y empecé a leer. Todo estaba en orden. Limpio. Claro. Álvaro no pedía más de lo justo. No había ni una cláusula agresiva, ni una condición que me dejara en una posición imposible. Aún así, me costaba respirar mientras leía. ¿Esto es definitivo?, pregunté,
aunque sabía la respuesta. Sí, dijo sin titubear. Y no es solo por lo que hiciste. Es por lo que ya no somos. Yo ya no te reconozco. Y creo que tú tampoco te reconoces a ti misma. Te perdiste en medio de tu propia insatisfacción, y no supiste cómo volver. Yo no quiero vivir con una versión de ti que ya no cree en lo que construimos. Me dolió escucharlo, pero no podía contradecirlo. Tenía razón. Había pasado meses queriendo llenar un vacío sin siquiera entender que lo causaba. Y cuando lo llené con algo externo, rompí lo único que había sido estable en mi vida. No tengo cómo justificarlo, Álvaro. No lo hice por maldad. Lo hice porque me sentía sola. Pero ahora entiendo que eso no era culpa tuya. No completamente. Yo también dejé de poner de mi parte hace mucho. No supe pedir ayuda. No supe hablarte. Ya no importa, dijo él. Las palabras no cambian los hechos. No podemos borrar lo que hicimos el uno al otro. Yo también fallé. Me acomodé. Dejé de mirarte con atención. Pero nunca dejé de respetarte, y eso es lo que me duele más. Que tú sí lo hiciste. Quise responder, pero no encontré nada que no sonara a excusa barata. En su mirada no había odio. Había algo más difícil de soportar, decepción. Pura y directa. Guardó la carpeta y se levantó. Yo también lo hice. ¿Podemos hacerlo bien? Por Nicolás, digo. Sí, respondí. Por él y por nosotros. Porque al menos eso sí lo hicimos bien. Se acercó a la puerta, y cuando estaba a punto de irse, se giró. No me escribas. No me llames. Si necesitamos hablar, que sea por cosas de Nicolás. Yo necesito tiempo. Y tú también. No te estoy odiando, Clara. Pero tampoco puedo fingir que esto fue solo un error. Fue una traición, y eso tiene un precio. Asentí, conteniendo las lágrimas. Álvaro abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Me quedé en la entrada durante minutos, como si esperara que regresara, como si de pronto todo fuera una prueba. Pero no lo fue. Era real. Se había ido. Y esta vez, de verdad. Han pasado 8 semanas desde que Álvaro salió por esa puerta. Desde entonces no hemos vuelto a vernos más que para intercambiar a Nicolás o resolver asuntos prácticos. Las conversaciones son breves, cordiales, precisas. No hay espacio para preguntas personales, ni miradas sostenidas, ni tonos suaves. Cumplimos con lo que acordamos, sin desvíos, sin tropiezos, como si estuviéramos firmando contratos invisibles cada vez que hablamos. Durante las primeras semanas, me obsesioné con reconstruir la historia desde el principio, como si analizar cada momento fuera a darme una explicación concreta de por qué actué como lo hice. Revisé mentalmente cada comida silenciosa, cada cama compartida sin roce, cada vez que miré el reloj mientras hablábamos. Busqué señales en conversaciones antiguas, en rutinas automáticas, en discusiones sin importancia. Me pregunté muchas veces si todo estaba condenado desde mucho antes del beso con Julián, si era solo cuestión de tiempo que alguno de los dos se saliera del guión. Al principio sentía una especie de orgullo defensivo por haber sido honesta al final, por no haber ocultado más de lo que ya estaba roto. Me repetía que, en el fondo, no había cometido el peor de los actos, que todo podría haber sido peor. Pero esa justificación fue desapareciendo sola, porque no servía de nada. El daño ya estaba hecho. Lo que dolía no era solo el acto, sino lo que significaba, una ruptura con lo que yo misma decía valorar. No se trataba de Julián ni del deseo ni de la aventura. Se trataba de lo que dejé de cuidar. Y aunque me cueste aceptarlo, ese abandono empezó mucho antes de que Álvaro me dejara de mirar. Empezó cuando yo dejé de mirar también.
No lo habíamos notado porque seguíamos cumpliendo con nuestras obligaciones, la casa, el niño, las cuentas, las cenas familiares, las vacaciones. Todo funcionaba como debía, pero por dentro ya no había contenido. Después de que se fue, traté de llenar el vacío con rutinas nuevas. Me apunté a clases de pilates que abandoné después de 2 semanas. Empecé a cocinar cosas distintas que Nicolás apenas probaba. Limpié los armarios, regalé ropa, cambié el orden de los muebles. Ninguna de esas acciones me hizo sentir mejor. No porque esperara que fueran mágicas, sino porque me di cuenta de que nada externo iba a arreglar lo que había dentro. Tuve que sentarme conmigo misma a revisar no solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho. No encontré una gran respuesta. No hubo revelación. Solo reconocí que llevaba mucho tiempo posponiéndome. Que la comodidad había matado el diálogo, y que el deseo de sentirme otra persona, aunque fuera por unos minutos, me hizo cruzar una línea sin medir las consecuencias. Ahora, cada vez que veo a Álvaro, me doy cuenta de lo claro que tiene todo. No está contento, no está feliz, pero se ve liviano. Como si la decisión que tomó le hubiera devuelto el control que perdió el día que encontró las fotos. No me odia, y eso me alivia, pero tampoco me tiene compasión, y eso me golpea. Lo miro y entiendo que el cariño que nos unía ya no le sirve de nada. Me trata con una educación distante, como si yo fuera una conocida que alguna vez fue importante, pero ya no tiene acceso a su parte íntima. Supongo que eso es lo que significa perder a alguien de verdad. En cuanto a Julián, nunca más supe de él. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una excusa. Su silencio fue absoluto, y aunque al principio me dolió, luego lo agradecí. No era amor. No era nada. Solo fue un reflejo de mi insatisfacción. Y su ausencia me dejó claro que solo había sido una distracción mal manejada. No lo extraño, ni me interesa saber en qué anda. Porque si algo aprendí de todo esto es que uno puede destruir todo por algo que, visto en retrospectiva, no vale ni la 10ª parte de lo que se pierde. Con Nicolás hemos tenido algunas conversaciones difíciles. No sabe los detalles, pero entiende que hubo algo grave. Me preguntó si fue culpa mía, y le dije que fue de los dos. No le mentí, pero tampoco le dije la verdad completa. No aún. No quiero que cargue con eso. No ahora. Lo ve a su padre feliz, activo, con una rutina nueva, y a mí me ve más tranquila, aunque aún algo apagada. Intento no proyectarle mi culpa, pero a veces lo noto mirándome con una mezcla de curiosidad y confusión, como si intuyera que algo no encaja. Con el tiempo, tendré que explicarle más. Pero por ahora, solo me dedico a estar presente, a escucharlo, a cumplir con lo que me toca. No tengo derecho a pedir comprensión. Solo puedo ofrecer estabilidad. A veces pienso en lo que podría haber sido distinto. Si hubiera hablado antes, si Álvaro hubiera reaccionado distinto, si yo hubiera tenido más paciencia, más madurez, más honestidad conmigo misma. Pero no sirve de nada. Lo que pasó, pasó. Hoy estoy sola, no por castigo, sino por resultado. Y en esa soledad, he encontrado algo que no esperaba, claridad. No tengo pareja, no tengo un plan definido, no tengo certeza sobre el futuro. Pero tengo algo que no tenía hace meses, una responsabilidad clara sobre mis actos. Y aunque duela, eso me hace sentir menos perdida. No sé si Álvaro algún día podrá verme sin ese filtro de decepción. No espero que vuelva, no me ilusiono con reconciliaciones. Pero sí espero que, con el tiempo, pueda recordar lo que fuimos con algo de cariño, sin rabia, sin resentimiento. Yo todavía lo respeto, incluso más que antes. Porque tuvo la entereza de enfrentar la traición con firmeza y dignidad, y eso, aunque me haya dolido, también me enseñó algo que necesitaba ver. No sé qué vendrá después.
Solo sé que esta vez, lo que haga será con la conciencia de lo que cuesta equivocarse. Y esa lección, por dura que sea, ya no me la quita nadie.